La presidenta Dina Boluarte ha declarado sobre los casos que tienen que ver con los Rolex y las joyas. Ha dado una conferencia de prensa. Sin embargo, hoy te voy a hablar del lenguaje no verbal de esa situación. El 98% de la comunicación es no verbal. Cuando una persona va a decir la verdad, indudablemente no necesita leer un papel todo el tiempo como lo ha hecho la señora presidenta. Dijo en algún momento de la declaración ante la prensa, la pulsera de la que han hablado tanto, mostró y levanta el brazo, y al decir la pulsera, ella tenía que continuar hablando y diciendo, miren, queridos amigos de la prensa, esta pulsera es mía, me pertenece, y mirar a la cámara. Pero pregunto, como analista, ¿por qué si tenía que declarar algo tan sencillo como hablar de la pulsera, tenía que agachar la cabeza y leer palabra por palabra de algo que evidentemente se lo habían escrito? ¿Acaso no recordaba que la pulsera es suya? ¿Acaso ella no estaba segura de que realmente la pulsera que ella tiene le pertenece? Luego muestra la cajita de Unique y utiliza un diminutivo. Y también sigue leyendo. Cuando uno dice una verdad, se expresa una oración de corrido, sujeto, verbo, predicado, y se mira a la cámara. Durante todo el momento de la declaración de este tema tan comprometedor para ella, la presidenta miró muy poco a la cámara. En otro momento, ella saca un collar y dice, este collar es mío, me pertenecen, pero pone la mano aquí en el pecho. Y este gesto patógrafo, cuando ella sigue leyendo, agacha la cabeza y vuelve a poner la mano, denotan una contradicción. Cuando una persona dice la verdad, el tono de voz es simplemente natural. No tiene que parecer cantado, no tiene que parecer arenga. Ella podría haber dicho, señores amigos de la prensa, las acusaciones que se me hacen son falsas. Y esta pulsera no es de la marca que ustedes dicen. Observen, la tengo aquí. Pero no, la presidenta lee y lee y lee. Luego muestra los aretes y dice que esos aretes son muy sencillos y son muy humildes, pero también agacha la cabeza. No ha existido un solo momento en el cual la presidenta haya dejado de leer todo acerca del caso Rolex y las joyas. El abogado estaba a su costado. En el lenguaje no verbal, el tono de voz, vuelvo a repetir, parecía que Dina Boluarte daba un discurso. Compañeros, compañeras, no es la verdad de lo que me acusan. Y este tono cantado no tiene nada que ver con el decir la verdad. En el paralenguaje, cuando se dice la verdad, la oración es sujeto, verbo, predicado y va de corrido. Quiere decir que ella pudo decir, miren, me han acusado de esto y de lo otro. Y yo desmiento públicamente y miro a la cámara. Ese tipo de lenguaje no verbal no existió en la declaración que la señora Boluarte dio a la prensa. Luego tenemos un tema interesante. Uno de los periodistas le pregunta por qué, si su amigo, el que le habría prestado los Rolex, tiene denuncias y ha estado en prisión, ¿por qué ha mantenido una cercanía? Y ella no contesta lo que le preguntan, simplemente dice que cuando se dio una situación de violencia en el Perú, él la ayudó a que Ayacucho no se levante. No contesta lo que se le preguntó. Evade esa parte y prácticamente quiere decir la presidenta de que aunque un amigo tenga antecedentes policiales, penales y haya estado preso, etcétera, a pesar de esa situación, ella confía en él. En el lenguaje no verbal, ella, por su propia boca, en el discurso, está contando que esa situación es y habla de una situación personal. Luego le dicen, señora Boluarte, ¿por qué encontraron el certificado del reloj en su casa? Y ella dice, yo lo tenía en una cartuchera, quizás se me ha olvidado, pero en el momento de que le preguntan esto, no mira al periodista, mira hacia un costado y tampoco mira de frente a la cámara. Gestos patógrafos e inevitables que denotan que la presidenta se entrenó para este momento. Y otro detalle más, ¿por qué esperó que el abogado le dijera lo que tiene que decir? ¿Por qué si ella tenía una verdad, ahora tiene varias verdades? Los relojes eran de antaño,
y ahora resulta que son prestados. Luego aparece mostrando un anillo y aparece mostrando una caja de joya de una marca conocida que se usa en el Perú, una marca de billutería fina. Aquí está la cajita, dice ella, y agacha la cabeza y sigue leyendo. Cuando una persona va a decir la verdad, no importa el rango que tenga, si esa verdad le pertenece, no tendría que leer. Incluso mostrando aretes, mostrando collar, Dina Boluarte no dejó de leer, no miró a la cámara, el lenguaje no fue completo, escondía las manos y le colocaron un cintillo en el programa del canal estatal donde todo el tiempo se veía su título de mandataria, y esto evidentemente se hacía con la intención de que no se pueda observar el movimiento de las manos. Gestos contradictorios, tono de voz que se denomina para lenguaje absolutamente extraño porque parecía el de un discurso o el de arengas. Un lenguaje no verbal donde ella dice algo pero sus gestos expresan otra cosa. Y una cantidad de prensa importante y toda una situación creada, armada, perfectamente planificada para poder deslindar responsabilidades. Sin embargo, el lenguaje no verbal de la presidenta dice otra cosa. Me quedo con este gesto, mostrar la pulsera y leer y decir que la pulsera no le pertenece. ¿Por qué agachas la cabeza, Dina Boluarte? Se agacha la cabeza cuando existe culpa, cuando existe duda, cuando existe miedo, cuando no existe seguridad de lo que estás diciendo es real. Durante toda la declaración agachó la cabeza. ¿Por qué leer para declarar algo tan sencillo y tan práctico? Gestos evasivos a la cámara, falta de movimiento de manos, titubeo. ¿Por qué no salió indignada? Cuando uno muestra indignación en el lenguaje no verbal, denota a la opinión pública que se siente acusada de verdad. Parece ser que la señora está mal asesorada. ¿Qué más noto? Nerviosismo, angustia. Dice que se trata de una persecución, pero el tono esta vez no es altanero. Ahora se cuida de cada palabra que se nota que no le pertenece, porque se utilizan adjetivos, verbos que no suele utilizar en su discurso, elementos, parte del lenguaje no verbal que también he podido observar. Así que, señora Boluarte, dígale al Perú, miénteme si puedes, sabes que me encanta develar la verdad. Revisen las declaraciones de la presidenta Boluarte y les aseguro que esto es el inicio de lo que se vienen investigaciones. Su lenguaje corporal contradice por completo todo lo que ha dicho de manera verbal. Lee mi libro Miénteme si puedes, lo encuentras en todas las librerías del Perú y para el extranjero en buscalibre.com. Pero si vives en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay, también ya lo puedes encontrar en impreso. El 98% de la comunicación es no verbal. Dina Boluarte contradice por completo, su lenguaje corporal contradice lo que ha expresado. Mira minuto a minuto lo que dijo la presidente, cotéjalo con el libro y observa la mirada del abogado. El abogado mira con una cara complaciente y protectora. ¿Por qué esperó tanto Dina Boluarte para dar la declaración de hoy? Una declaración nueva, distinta, una versión diferente. Y un detalle más, su íntimo amigo cuando va a la declaración a la fiscalía se saca el saco y muestra el brazo con el Rolex adrede, como luciendo el Rolex, lo muestra, claro está, porque ya se sabía que ella iba a decir que se los había prestado, ¿verdad? Y el señor los muestra como diciendo, miren, soy un coleccionista, va a la fiscalía y se saca el saco, se pone el saco a propósito e inmediatamente viene al día siguiente la conferencia de prensa. Los que somos expertos en lenguaje no verbal, pero además somos periodistas acuciosos, nos damos cuenta de la verdad. El lenguaje corporal no miente.